¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar. Hoy nos toca comenzar a tratar un tema eh, bastante conflictivo, podríamos decir, pero muy interesante, que es la tentativa. Fíjense ustedes que lo que venimos hablando, hasta ahora, lo que he hablado yo, lo que han hablado mis colegas profesores, en general eh, planteamos la estructura del delito en base a un resultado producido, ¿no? Nosotros nos damos como ejemplo la muerte de una persona, ¿correcto? A través de el homicidio. Alguien pone en funcionamiento la relación causal, o sea, hay acciones, conductas que provocan un resultado. Ese resultado es la muerte de una persona. Y en base a ese resultado decimos, bueno, pasamos por el filtro de que la conducta, hay acción, hay tipicidad, hay antijuridicidad, hay culpabilidad, hay punibilidad y llegamos a la conclusión que esta persona debe ser sancionada y en el caso del ejemplo por el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque tengo una persona muerta. Esta es la estructura que venimos comentando, hablando en las últimas clases. Pero hay una situación que debe estudiarse y que va más allá, como dice Zaffaroni, de la fotografía, de la instantánea que tomamos en un momento determinado. Cuando hablo de todo esta acción, esta conducta que pasa por todos los filtros hasta concluir en la punibilidad, estoy hablando, como digo, de un resultado. En el ejemplo, una persona muerta, en el hurto una cosa mueble sustraída, en la estafa alguien que ha tenido un perjuicio patrimonial por el ardito o el engaño de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero saliendo de la fotografía nos podemos ubicar en la filmación, o sea, en todo lo que ocurre desde que el sujeto, que la persona piensa, tiene la idea en su cabeza de realizar determinada conducta, hasta que efectivamente ese resultado se produce. Todo ese periodo, ese tiempo que pasa entre pensar el delito hasta que ese delito efectivamente se producen los efectos de esa acción realizada por el sujeto, o el resultado, si ustedes quieren llamarlo así, se llama intercriminis. Es, insisto, un periodo de tiempo que va en la elaboración de esas acciones que van a provocar determinado resultado. La tentativa, no cabe la menor duda que es una forma de ampliación de la punición de los tipos penales estructurados en el código.
Los tipos penales se estructuran, como digo, en base a delitos consumados. Pero para poder castigar determinadas acciones o conductas que no terminan en ese resultado previsto en el código o en esa consumación prevista en los tipos penales, necesito que el mismo código me habilite a castigar conductas que eventualmente, insisto, no producen ese resultado. Y eso está previsto a partir de los artículos 42 del Código Penal y siguientes, donde nos dice cómo se va a tratar y castigar o sancionar esas conductas que se conocen como tentativas de un delito determinado. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, ustedes van a ver que hay diferentes teorías. En general podemos hablar de tres teorías básicas, que son la teoría objetiva, que dice que la tentativa es necesaria y se explica la punición de estos actos, estas acciones, que a pesar de no provocar el resultado previsto en el tipo penal, crean un riesgo a ese bien jurídico. Esa es la postura objetiva. Hay también escuelas subjetivas donde el resultado resulta irrelevante para estas escuelas. ¿Y qué dicen? Dicen que lo importante es la conducta, la acción, la intención del sujeto. Por eso son subjetivas. El dolo del sujeto, la voluntad y el conocimiento de realizar ese tipo objetivo. Y que el resultado siempre es aleatorio. Y por lo tanto, al ser aleatorio, es más importante lo que quiso la persona, la acción de la gente, y para estas teorías hay que independizarlas del resultado producido. Más, dicen ellas, estas teorías, el juez ni tendría que saber el resultado para determinar si esta acción debe ser sancionada o no. Tendría que ver cuál es la acción más allá del resultado producido. Y después hay otra teoría conocida como la teoría de la impresión, que dice que en definitiva la tentativa se justifica su punición debido al alarma social, a la perturbación del orden social que producen conductas altamente peligrosas y riesgosas. Bueno, estas son algunas o las principales teorías que explican la tentativa. Bien. Para explicar también la tentativa debemos recordar algunas clasificaciones básicas. Ustedes saben que la clasificación tradicional nos dice que hay delitos de resultado y delitos de peligro. A su vez, los delitos de peligro pueden ser de peligro concreto, de peligro abstracto. Rápidamente. Los delitos de resultado son aquellos que provocan un cambio en el mundo exterior, un cambio visible, palpable en el mundo exterior. Yo le disparo a una persona, la persona muere, hay un cambio sustancial. Hace un instante tenía una persona viva, ahora tengo una persona muerta. Por lo tanto, hay un resultado, un cambio sustancial. En cambio, en los delitos de peligro, este resultado no está presente. Y lo que está presente es ese riesgo que puede sufrir un bien jurídico protegido. Por ejemplo, en los delitos contra la salud pública, la mayoría de ellos son delitos de peligro, o el típico delito como la portación o tenencia de armas, que son delitos de peligro.
Y esta es, digamos, una clasificación tradicional que todos los autores, más o menos de una u otra manera, trabajan. Igualmente, les aclaro, porque lo van a leer en Zaffaroni, que esto está hoy en día, y Zaffaroni los cuestiona bastante. Él dice que en realidad todos los delitos son de resultado. Nada más que en algunos el resultado es palpable, tangible, en cambio en otros el resultado está implícito en la conducta o no surge explícitamente del tipo penal, pero que siempre, siempre va a haber algún tipo de resultado, o sea, una modificación, aunque sea mínima, en el mundo exterior. Esta es la discusión. Bien. ¿Por qué tenemos que eh, saber estas cuestiones más o menos importantes para entender la discusión sobre los elementos de la tentativa y una clasificación que sí resulta útil, que es tentativa acabada y tentativa inacabada? Bien, elementos de la tentativa. ¿Comparte la tentativa los mismos elementos que el delito consumado? O sea, un elemento objetivo, que es todo lo que les acabo de mencionar y que se llama intercriminis, desde que el sujeto comienza a pensar hasta que se produce el resultado. Y el aspecto subjetivo, que es el dolo, la intención y la voluntad de realizar ese tipo objetivo. Vea, eso que está presente cuando se produce determinado resultado o consumación del delito o agotamiento del delito, esto que estoy hablando, resultado, agotamiento, tiene sus pequeñas diferencias, no es todo lo mismo, pero utilicemos ahora como término similar, parecido, resultado, agotamiento, consumación del delito. Bien, en la tentativa, ¿hay alguna diferencia? En el aspecto objetivo, obviamente que sí, hay una diferencia notable porque en algún momento del intercriminis la acción se corta. Se corta porque no tengo el resultado. Bien, vamos al ejemplo de la muerte de la persona. Yo quiero dar muerte a la persona, por lo tanto agarro un arma, le apunto, disparo, sale el proyectil, impacta contra la persona y muere. Bien, entonces tengo todo, como les decía, la filmación, como dice Zaffaroni, la filmación de todo desde que empezaron los primeros actos tendientes a lograr ese resultado hasta que el resultado efectivamente se produce, que es la muerte de la persona. En ese aspecto, el elemento objetivo está incompleto. En algún lugar se interrumpió. ¿Por qué? Porque no logré el resultado. ¿Cuándo se interrumpió? Puede ser en cualquier etapa del intercriminis. Y de acuerdo a ese lugar donde se interrumpa, evidentemente va a faltar una parte del elemento objetivo, que es la muerte. El tipo penal me dice, el que mate a otro tiene tal sanción. Bien, pero ¿qué pasa? Se interrumpe en algún lugar del intercrimen y no tengo el resultado, que es la muerte. Por ejemplo, disparo, ¿no? Disparo el arma, resulta que en vez de matarlo, por un movimiento rápido de la víctima, la bala apenas le roza el cuero cabelludo y resulta que apenas tiene unas lesiones leves. Pero
evidentemente la intención del sujeto era matarlo. Pero por algo que no dependió de él, la suerte de la víctima o el movimiento inesperado de la víctima, resulta que el resultado no se produce. Entonces tengo el tipo objetivo incompleto. Falta ¿qué? El resultado. Bien. Ahora, el tipo subjetivo, o sea, el dolo, ¿se encuentra incompleto o se encuentra completo? Bien. Y acá se abren dos posturas bien marcadas en la doctrina. Para algunos autores, el tipo subjetivo está completo. Conocimiento y voluntad completo, y no hay ninguna diferencia entre el tipo subjetivo del delito consumado y el tipo subjetivo de ese delito tentado. Primera postura. Segunda postura. Dice, no, al igual que en el aspecto objetivo donde falta una parte, en el tipo subjetivo también falta una parte, porque no se completa, se interrumpe en algún lugar. Al interrumpirse, siempre va a faltar un paso más para completar el elemento subjetivo. Por lo tanto, para esta postura, también el elemento subjetivo se encuentra incompleto. Y otra cuestión que hay que tener también clara para este tema es lo que se clasifica o se conoce como tentativa acabada o tentativa inacabada. Bien, ¿qué significa esto? En el inter criminis, todos estos actos y conductas que va realizando la persona hasta llegar a la consumación o el resultado que prevé el tipo penal, esta persona, el sujeto, pudo haber hecho todos los actos necesarios para lograr ese resultado. Ya no quedó ningún acto, ya depende de elementos ajenos a él para que ese resultado se produzca. Bien, yo pongo una bomba que está conectada al timbre en la casa y lo dejo todo perfectamente armado para que cuando llegue el primer visitante toque timbre y explote la casa, yo ya hice todos los actos que estaban en mis posibilidades, en mi plan, y solo depende de que llegue esa persona y toque el botón. Entonces ahí se habla de tentativa acabada, porque yo ya hice todo lo necesario para que el hecho se produzca y se logre el resultado querido. Yo no puedo hacer más nada. Vamos al otro ejemplo que di antes. Yo disparo. En el momento en que disparo y sale la bala, desde el revólver hacia la víctima, yo ya hice todo lo posible. No puedo hacer más nada, solamente esperar el resultado. Bien, si ese resultado no se produce, estaremos frente a una tentativa, pero una tentativa acabada, porque yo hice todo lo posible para que ese resultado se produzca. No hay más acciones posteriores mías para poder lograr que ese resultado se produzca. Yo me quedo escondido esperando que venga alguien que toque el timbre. Yo no puedo hacer más nada. Tengo que esperar que llegue un visitante que toque. Si no llega ningún visitante, nunca, por año, por lo que sea, el hecho no se va a producir. Pero ya no depende de mí, va a depender de que llegue ese visitante a tocar el timbre. En estos casos estamos hablando de tentativa acabada.
¿Por qué? Porque una vez que terminé el último acto, la última conducta, ya ese resultado depende de esos factores externos ajenos a mí. Bien, en cambio, hablamos de tentativa inacabada cuando hay una interrupción en el inter criminis que no deja avanzar hacia ese resultado porque faltan otras acciones necesarias que yo debo hacer para lograr ese resultado. Imagínense que yo estoy armando la bomba en el timbre y en ese momento llega la policía y me detiene. La bomba no está armada todavía, a mí me faltaba conectar los cables, poner el explosivo, un montón de situaciones, pero a mí me agarra justo en ese momento la policía, se interrumpe el intercriminis y estamos frente a una tentativa inacabada, porque a mí me faltan elementos, acciones posteriores para que ese resultado se produjera. ¿Correcto? Yo estoy robando en una casa y cuando estoy por sacar el televisor, llega el dueño, me asusto, dejo el televisor y salgo corriendo. Estamos en una tentativa inacabada porque yo todavía no completé acciones, me quedaban acciones pendientes para lograr justamente que ese desapoderamiento se consumara, lograr el resultado, que era llevarme el televisor. No lo pude hacer porque apareció justamente ahí el dueño, me asusté, dejé el televisor ahí y salí corriendo. Tentativa inacabada. Entonces, bueno, ya tenemos entonces un panorama general de lo que son delitos de resultado, delitos de peligro concreto, de peligro abstracto. Aclaro este tema. Los que sostienen que es necesaria esta clasificación de delitos de peligro, clasifican los delitos de peligro a su vez en delitos de peligro concreto y de peligro abstracto. Los delitos de peligro concreto son aquellos delitos donde debe acreditarse que el bien jurídico sufrió efectivamente un riesgo o un peligro concreto, en el caso concreto. Eso lo debe acreditar eventualmente el fiscal. Debe decir, miren, en este delito el bien jurídico protegido estuvo en peligro por tal y tal y tal circunstancia y debe ser acreditado en la investigación para que el sujeto pueda ser sancionado, condenado por un delito considerado de peligro, como el que estoy diciendo, delito de peligro concreto. Los otros delitos se llaman delitos de peligro abstracto. Son aquellos en que el peligro está presumido por el legislador. O sea que no hay que acreditar que el bien jurídico sufrió un perjuicio o sufrió un peligro o un potencial puesta en peligro de ese bien jurídico. Está de más decir que para muchísimos doctrinarios, inclusive para Gustavo Vitale, los delitos de peligro abstracto son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque está de por medio el principio de lesividad. Yo tengo que acreditar que el bien jurídico por lo menos estuvo en peligro, ha sufrido, que aunque sea potencial ese peligro. Entonces, para muchos autores, o son inconstitucionales o deben ser todos los delitos de peligro interpretados como delitos de peligro concreto. Y entonces siempre debe acreditarse que efectivamente el bien jurídico estuvo en peligro o en riesgo por las acciones o la conducta llevadas por el sujeto. Ahora,
tema altamente conflictivo. Yo les dije, el intercriminis, o sea, toda esa filmación que yo puedo imaginarme desde que la persona piensa, idea un plan criminal en su cabeza, hasta que efectivamente se produce el resultado. Ejemplo, pienso, voy a matar a mi suegra, no me la banco más, ya no la aguanto, es insoportable. Bien, viene todos los domingos a mi casa, no le quiero dar más de comer, no la aguanto más, la quiero matar. Bien, todo el mundo, ¿no? Piensa alguna vez algo similar. Y no por eso todo el mundo es sancionado o castigado con una pena. Entonces debe haber alguna cuestión. ¿Qué cuestión hay? Que hay determinados actos que en principio no resultan relevantes para el derecho penal. ¿Y cuáles son los actos básicos que no resultan relevantes para el derecho penal? Las ideas, el pensamiento. Cada uno puede pensar e imaginarse en su cabeza lo que quiera. Bien, ahora cuando uno pasa de imaginar en su cabeza qué lindo sería ver a mi suegra muerta, y paso una estadía superior y comienzo a realizar determinados actos que tienden y están relacionados a ese resultado que yo voy a buscar, ya estamos en problemas. ¿Mm? Y la gran discusión es poder determinar a partir de cuándo debe intervenir el derecho penal, a partir de qué actos. Nadie duda que las ideas no pueden ser castigadas, por lo menos mientras estén en mi interior y yo sea el único que las sepa. Después, si esas ideas yo las traslado, las transmito hacia afuera, ahí la cosa puede llegar a variar en algunas situaciones, porque efectivamente hay delitos que están relacionados con lo que yo digo o expreso. Imagínense en las calumnias, en la injuria o en la intimidación pública, delitos que están relacionados con lo que yo digo o expreso. También muy al límite, porque las expresiones muchas veces pueden ser consideradas delitos de forma muy arbitraria y hasta podría ser una censura sobre lo que yo quiero expresar. Pero bueno, más allá de esa circunstancia y de lo que yo pienso o lo que yo digo, el tema les manifestaba, les expresaba que se da cuando yo realizo ya conductas que empiezan a relacionarse con ese resultado. Por ejemplo, el resultado, yo quiero matar a mi suegra. ¿Cómo la quiero matar? La quiero matar con veneno de rata. ¿Qué es lo que primero tendría que hacer? Ir a comprar el veneno. Ahora, voy a comprar el veneno. Voy a la forrajería y le digo, deme el veneno de rata más potente que tenga. Si es para dinosaurio, mejor, más fuerte. Muy bien. El empleado de la forrajería me vende, yo pago y me voy con ese veneno. Foto. ¿Qué hay ahí? Ya empecé a matar
Ya estamos frente a el tipo penal que me dice el que mata a otro y con el tipo penal que me dice el que intenta matar a otro va a sufrir también una pena. Bueno, entonces, acá comienza una nueva y muy importante discusión, que es determinar cuáles o a partir de qué momento se toman esos actos como relevantes para el derecho penal y a partir de ese momento estamos frente a conductas que van a ser sancionadas penalmente. Esto es lo que se conoce como comienzo de ejecución del delito, que vamos a comenzar a analizarlo a partir del próximo video.